Stay on the beach, the place to be. All the tips and ways to make the first. I'd like to start with a little task. Me gustaría empezar con una pequeña tarea. ¿Funciona esto? I don't know if the slides are moving. Parece que no se mueven las diapositivas. That's okay. Anyway, I would like you all to start imagining that you are a Me gustaría que bartender empecéis in a a beach pensar bar. que sois Okay. un camarero But en un bar en la you're playa. not just any bartender. Pero no sois You're cualquier the camarero. expert. So you're in a very Sois un cool beach experto bar. Like, you're the y best of the best. sois yeah? el So mejor you've been doing this camarero for con ages. diferencia. Lleváis And años haciendo ese one trabajo. day you're preparing your Y un station, día like you've already estáis learned about preparándoos en SEO cocktails vuestro today, bar so this shouldn't be too difficult, y sois right? expertos But you're en preparing your cócteles de station, you're SEO y garnish, estáis you're expecting preparando, customers, this is your sabéis own que va a bar venir now, you're very proud of it. clientes, sois And then a propietario customer de un walks in. bar y And llega it's un a very cliente. unusual customer Y es un because all cliente they poco say is, habitual "Impress porque lo me." único que dice es So, impresióname. do your best. I mean, Así que you've been in haces this lo que industry puedes, for ages. llevas en la You industria prepare muchos the años, best cocktail, you love the preparas most, los mejores you know it cócteles, works for te everyone. encanta, it's a Mai Tai. sabes I hope all of you love it. cómo And you give it to the preparar el customer. mejor You even cóctel, taste it es un before, Mai you know it's Tai, excellent, so y it's sin probarlo perfect, sabes que es maravilloso y fantástico. So you give it to them and they drink Así it, que se lo das, they say se thank lo you and they bebe y leave. dice gracias y se va. Everything's great, right? Todo está bien, ¿no? Until next day, when you realize Hasta that el this día customer siguiente was en el an que nos damos undercover cuenta reviewer, and de now they que published the el most siguiente horrific cliente review era about your un little bar, which will revisor probably end your encubierto business. y It's a complete publica disaster. una revisión, So my question to unos you, comentarios de what the hell went wrong? You're the expert, you De lo know que everything was right, you know you prepared, you estoy. know it's a great cocktail, so I'd like to, entonces nos ha if puesto anyone has comentarios any muy ideas, feel malos free y to sabemos just que shout somos out muy buenos what might have gone wrong. y que no, There are no wrong no ha ido answers. bien. ¿Qué pensáis que puede Just haber ido curious. mal? Anyone? La verdad es que tengo curiosidad. bad service? ¿Qué haríais Okay. vosotros? ¿Creéis que ha habido un In mal what servicio? ¿En qué sentido? Everything was actually fine. La verdad es que todo fue reviewer bien. is just Ya está an idiot, right? Ha vuelto. He published the review. It's going to end your Ha bar. It's like publicado horrible, un like it's a comentario disaster. terrible sobre tu trabajo y te van a cerrar el bar Okay. con lo que ha puesto. I'd like Así you que all to sort of keep these me thoughts in gustaría mind que and see mantuvierais how that esto changes en la cabeza by the end of the presentation or y what you've learned from it. creo que because veáis what I cómo was showing you cambia here eso is actually a very similar cara al issue final de that happens with presentación y SEO buying. la verdad es que So ocurre we are algo the experts, similar right? con el So SEO. we prepare our project, Somos los we collect our expertos, data, we preparamos el prepare our business proyecto, case, we pitch it, we get sign off. Se lo Everything contamos al is supposed cliente, to go ahead. le parece bien, se supone Except que va a seguir todo it's a adelante, disaster. pero Implementation es un gets desastre, delayed, la implementación or se client atrasa, churns, issues come o up and it's el just not cliente working, cambia de even though you opinión got the y sign off. hay problemas So, y no funciona, it aunque can ya be estaba so aceptado daunting el proyecto. sometimes that, Y esto you la know, you verdad might es even que think a veces about nos puede quitting sentar muy SEO and mal just y nos going podemos incluso to work in a plantear bar instead, dejar el right? SEO y irnos a trabajar en un Because bar, that ¿no? would be easier. Porque eso sería más Except it's fácil. not. So the issue we're Pero going en to talk realidad about no lo es. today Así is que not a very el tema del que vamos a SEO-specific hablar hoy issue, no es muy específico but it's del very SEO, important for SEO as well. pero es muy And that's why importante most para of el SEO the también. projects and Por strategies eso fail. la mayoría de So I'm gonna proyectos wake es you la up razón from this principal little por la que la daydream, mayoría and we're de gonna continue with proyectos SEO. fracasan. And the truth is, SEO La requires verdad es que people el skills. SEO And I requiere know we all know destrezas de this, but we personas. really like to sort of ignore it. Todos lo sabemos, But pero nos unfortunately gusta we can't. And it ignorarlo, doesn't matter pero if me you temo just que no started in podemos SEO, if you're a manager, if you're olvidarnos de technical esto. SEO, if you're working with Aunque devs, tengamos mucha it needs experiencia people o skills. no, da igual quién seamos And I o dónde want to tell estemos, you that the buying necesitamos process actually isn't a task you need habilidades to complete. It's not that personales, three-step ¿no? process that I Y showed you este at the beginning. proceso de It's not something on your aceptación to-do no list. It's es actually una a lista process, de it's a cosas que tool hacer, that sino you que es can un use to proceso y una optimize and herramienta que podemos prioritize. utilizar para optimizar y priorizar. So, when everything's going well, I Hasta don't think cuando anyone ever todo va experienced this, bien, but when creo que everything's nunca going well and nadie ha everything's vivido optimized, esto, pero cuando this is the todo va boarding bien y cycle, todo right? está Like, you get utilizado, buying, hay you get este sign off, ciclo de everything gets implemented aceptación, ¿no? perfect. Todo se If implementa anyone bien y had todo that, then please funciona tell me how they've perfecto. done it, because I Si think alguien ha conseguido we've siempre never tener esto, faced me that encantaría situation saber with cómo lo habéis SEOs, hecho, porque creo when que it's nunca the es así, ¿no? buy-in-ish Como SEOs. cycle, it's a little Pero bit ¿cómo more es messy. este proceso de We medio take one step aceptación? Es un forward, poquito two steps más backwards, lioso, ¿no? Vamos un and paso it's para adelante, sort of dos para a atrás. very daunting Y situation. la verdad es que es una situación que So da this is bastante what I want miedo, to ¿no? talk about, and I'm going Y de to eso zoom quiero into hablar. this cycle. Vamos Sí. a
talk about meternos más en issues that profundidad happen, en este because it's a ciclo para three-step hablar process de to simplify los problemas it. que pasan It all y starts podemos with fake simplificarlo buy-in, and we're en gonna talk a lot about 3 this today. cosas. It's Por un lado buying that actually tenemos happens, una so you aceptación get a yes falsa, from es una someone or you get aceptación que sign-off, realmente but ocurre it happens without y any commitment. aceptan esto, pero esto ocurre And that sin ningún eventually compromiso. leads to half results, Y esto nos which da means that there is actually mitad de no resultados. accountability. Y esto So quiere this is, decir you que al know, final no hay you've ninguna got, rendición de cuentas, no hay a really nice responsabilidad. project signed off to Así que publish tenemos local pages, un proyecto until muy suddenly bueno IT says, y vamos a there is no way in publicar hell you're páginas publishing locales, those local pages with that pero agency on that dice el CMS. cliente, This no, no project is podemos done. publicar Right? So nada that local. happens, and that means because there's Y no accountability from people Esto to ocurre get the things porque done. no hay And that responsabilidad leaves por you parte de with lack of nadie. proof that you Y could use esto next time nos you're crea trying to get buy-in. una falta And it amplifies de already pruebas. existing trust issues. Y esto So amplifica what we need to todos los learn problemas is to de, spot fake buy-in. And it's harder than you think. And that's de because confianza, y esto es algo we más have to be difícil skeptical when we de lo get a habitual, yes. y la verdad es que debemos ser escépticos cuando nos dicen que Unfortunately, sí. a lot of times we focus Pero so much on getting desafortunadamente buy-in nos hemos that we centrado do it demasiadas at the cost of veces commitment. en conseguir una So, aceptación, pero lo I want you hacemos to think about these comprometiendo questions and how el they make you feel. compromiso. Así que vamos Do a you ver want estas to increase preguntas y your cómo organic nos hacen traffic? sentirnos. ¿Queréis Do incrementar you el want to tráfico provide a orgánico? better customer experience? ¿Queréis proporcionar una Do experiencia you de want cliente your mejor? content to rank and ¿Queréis que convert el better? contenido se convierta y Wouldn't it be ranquee better to mejor? invest in the ¿Sería channel that mejor drives the invertir highest en el ROI? canal que tiene I mean, el ROI más If alto? you're anything like me, you're probably Si feeling really sois annoyed and poco getting como yo, triggered that these are all the seguramente unsolicited LinkedIn os DMs we are all molesta getting y and hate. That's because seguramente they estáis look hartos like de questions, recibir but they are mensajes not privados questions. y la There verdad is es que no todo real esto parecen answer to it. preguntas, pero The only realmente no lo answer son really porque is no yes, tienen una but you respuesta don't want to real. say that Porque la answer. única So, respuesta es que we sí, need pero to no queremos remember that decir if we esta ask respuesta. fake questions, Y we will debemos get saber fake que si answers. hacemos preguntas Which is falsas, why recibiremos we need respuestas to avoid falsas. the yes train. Y por which eso are these debemos questions. evitar el tren It's del sí. actually an outdated sales technique. Es And I'm una sure a lot of you will think, táctica yeah, de but I'm not in ventas que sales, I está don't do this. muy obsoleta. I'm sure you do. It's a very Muchos natural diréis que no lo behavior, hacéis, but pero very seguro que sí, es unhelpful. algo muy And that's natural, because pero no tampoco one likes to be ayuda rejected. mucho. We do Pero por like to hear supuesto yes. nadie quiere ser rechazado y todo el mundo So, quiere que le digan que sí. What we need to remember that Así yes que lo que without debemos commitment is recordar actually es que un worse sí sin than compromiso getting es a no. peor que recibir un no realmente. Rejection is actually an opportunity Y to el que develop a better solution. nos digan que no y el ser And rechazados rejection es una is oportunidad de actionable conseguir una mejor And helps to solución. address unconscious bias. Y So, esto hace que this is podamos great. crear We're done, right? We learned acciones this. y nos ayuda Unfortunately not. a It's much easier enfrentarnos said than done. a And that's because we're human beings. prejuicios inconscientes que puede haber. Our brains, our Lo que ocurre most important job is actually not es que thinking. el trabajo It's running a little warm más body that has importante become de very, very complex el cerebro biologically speaking. es no Says Lisa pensar, Feldman y Barrett, lo que- PhD, she's a neuroscientist. Esto es lo que dice She's esta written this book, neurocientífica 7.5 que ha Lessons About the escrito Brain. este So, libro de I really want you to keep this in mind. 7 Your brain's job is to lecciones keep you sobre la alive, to mente. keep you Y functioning, el trabajo not de to la think. mente es And that's why mantenernos bias vivos y exists, no pensar, which y is por why eso we need to be existe aware of it. este prejuicio. I Es want you algo to que think debemos about bias as like conocer. a frozen margarita, Para mí, giving you the confidence to hit the dance floor or to Tener un talk to prejuicio someone es you were como una scared to margarita talk to, congelada because y que nos da la often when we talk confianza about para bias, ponernos a we bailar, put por this as like ejemplo. this horrible thing, Pero but el it has a prejuicio very parece una good reason cosa of being terrible, there, pero right? hay una buena razón It's para que actually exista. helping us to make decisions Porque about our nos ayuda a lives, tomar to decisiones be sobre nuestra confident, vida, to hace que research tengamos it más and prove that we need that confianza, promotion, investigamos or to más, get that frozen nos margarita hace and investigar talk to your más boss para and say that you need a conseguir pay rise. que Because, nos paguen you know, más, por you're the best. ejemplo, conseguir un mejor puesto, y But podemos just también as frozen convencer a margaritas, nuestro jefe it quizá has de que its time and place. nos dé lo que queremos. And Pero por it supuesto, is actually una quite margarita hard to congelada control. tiene su momento y su lugar, y es So, algo difícil de controlar. It certainly has drawbacks, which is Así why we need que, to talk sin about it and which duda, is why hay we need to address it. inconvenientes y por eso debemos hablar de ello y Now, the abordarlo. next thing I want to tell you is this Lo myth of siguiente rational que thinking, because every podría, time we talk about contaros controlling es our el bias, mito we think, del well, I'm just pensamiento gonna spend more time racional. thinking Porque a veces rationally and tratamos taking a de step controlar back, los but prejuicios y tratamos de unfortunately, pensar de una manera más rational racional, thinking, pero as it's a very desafortunadamente nice el pensamiento metaphor, and we racional all es una love it, metáfora muy buena y a todos nos not a true encanta, thing. It doesn't pero exist. realmente no es algo So real, es if algo you que no think you're existe. rational, Así que si that's pensáis a que soy feeling. racional, esto es una Rationality sensación. is a feeling La of racionalidad comfort es una with your sensación own de logic and confort con nuestra reasoning. propia lógica y razonamiento. So the world makes much less sense Así than you que think. el mundo The coherence tiene mucho comes menos sentido de lo que mostly from the pensamos y la way your conferencia mind works. viene principalmente de cómo nos funciona, de
And la that's mente, why nosotros you feel that you ponemos can be sentido al rational. mundo a This is nuestro from alrededor Daniel y todo Kahneman. esto
crea esta racionalidad. Y esto es de Daniel Kahneman, que escribió este libro y utiliza el pensamiento racional como metáfora, y es muy interesante lo que plantea. Por eso cuando presentamos datos, esto no necesariamente impulsa el compromiso, porque son los sentimientos los que consiguen este compromiso, y por eso necesitamos datos para decirle a alguien qué hacer, y debemos utilizar historias para explicar por qué. Debemos mantener la narrativa centrada en los resultados, y cuando estemos presentando algo debemos asegurarnos de que tenemos en mente cuál es el resultado que quiere la otra persona. Si somos todos irracionales, que en realidad lo somos, según lo que acabo de decir, ¿cómo podemos confiar en nuestra toma de decisiones en los negocios? La verdad es que no podemos confiar en ella. No sé cuántos de vosotros habéis trabajado como CEOs individuales y sois decisiones de todas las decisiones. ¿Cuántos de vosotros habéis sido CEOs independientes? Me alegra ver que hay más equipos aquí. Os pregunto esto porque hay un estudio muy interesante, que luego podéis ver los recursos, y esto muestra cómo es mucho mejor tomar decisiones en grupo con diversidad, y el 66% del tiempo un equipo toma mejores decisiones que una persona individual, pero si hay diversidad de género y de edad, esto se convierte en el 80%. ¡Uy! Parece ser que se ha terminado la presentación. No sé qué está pasando. Creo que no he tocado nada. A ver, voy a intentar volver atrás. Tenía aquí una cita muy interesante sobre cómo centrarnos en los prejuicios para poder involucrarnos en conflicto saludable. ¿Podemos volver a la diapositiva en la que estábamos, por favor? Creo que esa cita la podéis leer más tarde. Voy a daros también el enlace, pero lo importante es que la diversidad nos da la oportunidad de involucrarnos en un conflicto saludable, y es muy interesante hablar con gente que tenga estas perspectivas a las nuestras. En este momento nos encontramos en un momento... Vale, está explicando cuál es la diapositiva que necesita que le pongan en pantalla. Debemos ser escépticos cuando nos dicen que sí, y debemos también controlar nuestros propios prejuicios, y después debemos involucrarnos en conflicto saludable. Una vez que nos involucramos en conflicto saludable, vamos a recordar que para que ocurra tenemos que tener un entorno seguro, y para conseguir las opiniones y lo que piensan los demás debemos motivarlos basándonos en la confianza, el respeto y dejar de prejuzgar. Este hombre era un negociador y ahora tiene una academia de ventas, y dice que el conflicto trae la verdad, la creatividad y las resoluciones. A mí me gusta pensar en ello de esta manera. Es mejor saber que no tengo razón que pensar que sí que la tengo, porque si sé que no tengo razón lo puedo cambiar y puedo realizar una acción. Así que escuchar visiones distintas a las nuestras es una gran fortaleza, porque no siempre es fácil de convencer a alguien que hay una necesidad si ellos no sienten esa necesidad por sí mismos. Así que pensar en los desarrolladores, en los equipos de contenido. Si ellos no sienten esa necesidad, no van a entender por qué el equipo de contenido tendría que actualizar los sitemaps, por ejemplo, o por qué no está bien que lo actualicen cada 3 semanas, se están publicando pero cada 3 meses se están publicando todas las semanas. Y la verdad es que tienen que entender por qué existe esa necesidad, y va a ser difícil que lo entiendan, pero es importante que lo sea, y también entender sus necesidades. Así que entender quién se verá afectado por nuestros requisitos y cómo es algo muy importante. Es tan simple como esto. Cuando las personas no dicen sus opiniones y sienten que se les escuche, en general no van a seguirnos. Y es lo que decía del equipo de informática. Pueden decir que el proyecto que han pagado y que más o menos tenemos ya centrados, al final no va a funcionar, ¿no? Y
Para conseguir que esto funcione bien, tenemos que tener a las partes interesadas involucradas en el proceso de planificación desde el principio y debemos conocer cuáles son sus preocupaciones para que no tengan objeciones. Debemos aplicar un pensamiento crítico y aprender mejores preguntas. Por supuesto, no debemos seguir el tren del sí. Tenemos que hacer buenas preguntas y realmente ver cuáles son sus preocupaciones y también investigar respecto a esto. Así que debemos involucrarnos en conflicto saludable y abordamos sus preocupaciones. Y el último paso es evaluar la madurez del negocio, porque el contexto lo es todo. La madurez no es lineal y me gusta pensar, este negocio es maduro y va a seguir creciendo, pero desafortunadamente no funciona así. Es un proceso continuo que requiere cuidado y reflexión. Este es un recurso que voy a compartir con vosotros. Es una tabla que he creado y es una tabla de madurez organizativa, OMG para SEO. Y tenemos cultura, estrategia, tecnología y eficiencia, y debemos tener todo esto en cuenta para no olvidar nada. Esto realmente nos va a ayudar a ver en qué punto se encuentra la empresa. Y la razón por la que digo que debemos reevaluar es que cuando hay cambios de negocios, eso tiene un impacto en el gráfico de madurez. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona maravillosa en SEO deja el negocio? Quizá era nuestro mayor apoyo y de repente se van y ya no tenemos una relación con el nuevo CMO, nunca han hecho SEO, no conocen estas cosas y por supuesto esto va a tener un impacto. Así que, ¿qué hacemos si, por ejemplo, perdemos presupuesto para una herramienta que estaba haciendo que las cosas fueran mucho más eficientes? Ahora vamos a tener que pasar muchas más horas haciendo el trabajo. ¿O qué pasa si compran el negocio? Por supuesto, todo puede ponerse patas arriba. O si el equipo crece muchísimo. Todas estas cosas van a tener un impacto. Así que debemos reflexionar y no podemos seguir siempre con la planificación que teníamos prevista desde el principio. Y como sabemos, un único tamaño no vale a todos. No cualquier solución vale para todos y necesitamos estrategias para que haya éxito. Así que para ver la madurez tenemos que tener en cuenta el contexto y así podemos evitar tener proyectos que nos hacen perder el tiempo, aunque en algunos momentos podemos pensar que son útiles. Y lo que ocurre es que si todo lo es importante, al final nada lo es. Y si queremos hacer todo, acabaremos haciendo nada. Así que de nuevo me gustaría reforzar este mensaje. La aceptación no es la tarea que debemos completar, sino que es esta herramienta que podemos utilizar para optimizar y priorizar. No me puedo creer que he terminado a tiempo. Muchísimas gracias. Este es el enlace que podéis utilizar para los recursos que tengo. Stay on the beach, the place to be.